juicio al Chapo Guzmán está en sus horas finales. Su destino ya está en manos de 12 miembros, de 12 integrantes del tribunal que deben de juzgarlo por 10 de los cargos que se le imputan en este juicio que comenzó en noviembre y terminó el 31 de enero, hace apenas la semana pasada. En los próximos días habrá un fallo de repercusiones internacionales y que por supuesto tendrá impacto tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en México, donde han enderezado buena parte de las críticas, los reclamos, las denuncias que ahí se han escuchado de parte de los más de 50 testigos que llevó la Fiscalía para tratar de hundir al Chapo Guzmán. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver esta información y arrancamos acá en el foro con nuestro debate de hoy sobre el maxijuicio al Chapo Guzmán. Las horas finales del macrojuicio de Joaquín El Chapo Guzmán concentran la atención que durante los últimos meses ofrece Estados Unidos al proceso del narcotraficante mexicano, quien podría ser condenado a cadena perpetua si el jurado lo encuentra culpable del principal de 10 delitos de su causa. El juicio del Chapo se ha convertido en un foro para poner en la vitrina internacional al cártel de Sinaloa y las redes que construyó desde hace 3 décadas con el mundo de la política y la seguridad mexicanas. La estrategia de la Fiscalía ha consistido fundamentalmente en presentar al capo como un monstruo capaz de penetrar estructuras gubernamentales y criminales sin medida ni escrúpulos. Un criminal peligroso, al que debe impedirse huir o fugarse como hizo 2 veces de prisiones mexicanas, y capaz de pagar para tener sexo con menores. El fallo dependerá de la valoración de los testimonios y evidencias que hagan 12 integrantes del jurado respecto a los 10 cargos que se le imputan. Pero bastaría con que lo encontraran culpable de participación en empresa criminal continua para quedar tras las rejas el resto de su vida. Posiciones. 1. La Fiscalía mostró imágenes del arma de mano que Guzmán siempre cargaba consigo, la cual estaba decorada con diamantes, tenía las iniciales JGL y la figura de un puma. También se apoyó en el testimonio de Isaías Valdés Memín, quien narró cómo Guzmán asesinó a 3 integrantes de cárteles rivales. 2. La defensa del Chapo aseguró que el verdadero líder del cártel de Sinaloa es Ismael Zambada, de quien dijo que sobornó con $100 millones al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar su protección. En sus argumentos finales, el abogado defensor Jeffrey Lichtman aseguró que el gobierno de Estados Unidos obligó a los testigos a mentir con el objetivo de enjuiciar a Guzmán a cualquier costo. 3. Previo a la deliberación, la Fiscalía presentó una carta al juez Brian Cogan para pedirle que instruya al jurado ignorar los argumentos incendiarios de la defensa, que cuestionó los motivos del gobierno y de los testigos cooperantes. 4. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó al The New York Times que lo admira como un ser humano y no reconoce el retrato que se ha hecho de él en los tribunales. No conozco a mi marido como la persona que están intentando mostrar, declaró. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Horas definitivas para el Chapo Guzmán. Terminó el juicio y ahora su destino está en manos del jurado. 12 integrantes que deberán de decidir sobre la culpabilidad o no de entre los 10 cargos que se le imputan en este proceso y que pueden llevarlo, al menos o incluso con uno solo de ellos, a la prisión perpetua. Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué ha significado, qué impacto ha tenido este juicio internacionalmente para la imagen de México? Las denuncias y señalamientos que ha habido sobre el mundo de la política y de la seguridad en nuestro país que se han expresado en el juicio. Mariana Benítez, muchas gracias. Hola, siempre. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy especialmente después de que además es puente. Además es puente, pero con mucho gusto ¿No te supo mucho el puente? No me supo porque seguí trabajando como un día cualquiera. La única diferencia fue que había muy poquito tráfico, lo cual se agradece. No, y la ciudad es sabrosa. Sí. ¿No? Jorge Lara, también su procurador. ¿Qué tal? Ex su procurador, para decirlo con claridad. Colegas, tienes a 2 ex subprocuradores. Dos ex subprocuradores para entrar a este tema. Qué lujo, porque es un asunto que hay que escudriñar.
2 meses, Jorge, 2 meses con este tema, desde noviembre hasta el 31 de enero. Fue más corto de lo que en principio se dijo, se hablaba de 4 meses. Se queda más o menos en un poquito más de 2 meses. ¿Qué es lo que esperas que suceda y por qué? Bueno, hay que decir, este es un juicio muy importante, pues ya se ha comentado. Primero, se trata de quien fue señalado como el principal líder de uno, o en su momento el principal grupo criminal de delincuencia organizada de nuestro país, que finalmente, después de 2 fugas peliculescas, después de una trama de varias décadas de intervención, de liderazgo en el mundo del narcotráfico, finalmente fue llevado a juicio en un proceso también con arduas dificultades técnicas, pero al final vimos pues que la Fiscalía hizo su trabajo y lo que se supone que tienen que hacer todas las fiscalías en el mundo, que es hacer una investigación a profundidad utilizando, muy importante, las herramientas de crimen organizado, anticrimen organizado, como es este tema bien polémico de los testigos colaboradores, que yo creo que fue uno de los que más dio de qué hablar a propósito de la fiabilidad o no de estos testigos. Exacto. ¿No? Porque también hubo referencias a el gobierno de México, a pasadas administraciones y demás, que también me parece que tendrán que analizarse. Ahora ya pasó a la etapa final, que es 12 ciudadanos que no son expertos en derecho, que tienen... Ciudadanos comunes de calle, vaya. Ciudadanos comunes y corrientes, que son los que conforman el jurado popular, una figura bien interesante, para mí muy importante, que es la clave del funcionamiento del sistema de justicia en los Estados Unidos, y que ellos, con el sentido común, tendrán que valorar todas las piezas de evidencia, todos los que escucharon, las decenas de testigos, las grabaciones, las fotografías, la exhibición de armas, la exhibición de estupefaciente, para poder, entre ellos, deliberar. A nivel federal sí se exige la unanimidad, en algunos estados con un voto de mayoría es suficiente, pero aquí se exige que sea un voto unánime de 12 para declarar en estos 10 cargos si es culpable o no culpable. Y esto tendrá que, los que estuvieron hoy día en la Corte dicen que probablemente suceda en el día de mañana, porque ya ahorita ya están en receso. Ya están en receso. Mariana, a ver, tú traías en la reflexión sobre el impacto, lo que puede dejar las lecciones, el aprendizaje de este juicio. Compartirías 2 elementos centrales: la forma de juzgarlo, la capacidad de la Fiscalía para presentar pruebas, nos guste o no, presentaron muchas, desde la pistola con el nombre y los diamantes, hasta testigos, bueno, su brazo derecho, el licenciado, y luego el tema del jurado popular como la clave para impartir justicia. Por ahí irían lo que nos deja este juicio. ¿Qué te deja? La verdad es que deja, pues vaya que muchas reflexiones, mucho que pensar en México, pero también en el mundo, ¿no? Desde luego que ha sido el caso del año, ¿sí? Sin duda, y por muchos años yo creo que va a ser el caso más importante que lleva se lleva en Estados Unidos, por la implicación de quién se trata, ¿no? Es el rey, o fue uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Ciertamente es un caso que ha traído mucho la atención en México y en Estados Unidos. Se ha desplegado una serie de medidas de seguridad. Leía yo que, por ejemplo, hasta cierran, cada que pasa con todo el convoy de seguridad, cierran el puente de Brooklyn, ¿no? para garantizar la seguridad, en fin. Pero más allá de todo esto, que también podría tornarse en un como show mediático, hay lecciones. Leía yo justamente un artículo del New York Times, que salió publicado el día de ayer precisamente, de qué lecciones deja este caso. Coincido en varias, aunque yo le apuntaría al menos una. Una reflexión dolorosa, pero que es cierto, digamos, desde el punto de vista de los norteamericanos, es la corrupción en México es peor de lo que se pensaba. Es decir, no se dimensionaba en Estados Unidos, estoy hablando de lo que se piensa en Estados Unidos, a qué niveles había penetrado. Estamos hablando desde las autoridades municipales, y desde luego que tuvo que pasar con el contacto de varias entes policíacos, inclusive se habla de fiscales, etcétera, con quien tuvo que tener acuerdos para acción poder, o por omisión. pues claro, para poder transportar
esas cantidades de droga. Sin duda. ¿Sí? Entonces, desde luego, no es ajeno a nuestro país saber que para que él se convirtiera en estos grandes reyes del cártel de Sinaloa, pues tuvo que haber corrompido a mucha gente. Tal ¿sí? cual, si no, esto no hubiera funcionado. Y tuvo que haber tenido la alianza, inclusive transnacional, de muchísima gente. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, en la década de los 90, pues había un trasiego importantísimo de cocaína que venía de Colombia. Tú te imaginas cuántos lugares tuvo que pasar. Se habla de aviones, se habla de lanchas, se habla de avionetas. Inclusive tuvieron, eso es lo que se dice en el juicio, tuvieron en la cabeza utilizar un buque petrolero, que ya no llegaron a eso, pero que había la intención de tomar algún contacto con Pemex para transitar. Entonces, desde luego que sí es uno de los grandes, digamos, de las grandes conclusiones aquí y allá de todo lo que afectó, cómo se trastocaron las instituciones mexicanas con este actuar del Chapo Guzmán y de todos los cárteles en general. Otra cuestión aquí es digamos, que en esta investigación muy importante, dice el artículo del New York Times, pues se vieron involucradas autoridades de muchos países. Habla de Ecuador, habla de Dominicana, habla evidentemente de Colombia, habla de Estados Unidos y de varios estados americanos, pero señala algo: no participó. Primero, no le reconocen, no tengo conocimiento de qué tanta fue la colaboración de México para aportar información en este proceso, pero sí llama la atención en el caso del columnista del New York Times que no haya participado ningún oficial de las instituciones de seguridad mexicanas, ¿no? A ver, Entonces, esa parte me parece muy importante. Uno de repente tiene la idea, y es muy contrastante, que el principal líder, o de los principales líderes, si creemos en lo que se dijo en el juicio, del cártel de Sinaloa, el que introdujo esas cantidades de cocaína a Estados Unidos, vinculado con otros países, de repente la sensación es ver a un hombre solo, muy abandonado, en una corte de Nueva York, con 58 testigos del fiscal en su contra, un solo testimonio que él presenta, y al final, pues esta sensación de, ¿y el gobierno mexicano dónde está? ¿Dónde estuvo? Bien dicho por el New York Times, ¿colaboró o no colaboró? Pero sí parece como si cuando lo extraditó hubiera dejado de ser ciudadano mexicano. Bueno, o sea, así como... Bye. Pero un último apunte en realidad con esto, porque a mí sí, ¿qué le falta a esta nota del New York Times? Que tiene varias cuestiones importantes de reflexionar, pero tampoco menciona, y tampoco se menciona en el juicio, cuántas autoridades norteamericanas estuvieron corrompidas y ligadas al cártel de Sinaloa por tantos años. Es como si no tuviera contexto en ninguno de los dos países. A ver, sí, ¿no? Correcto. Como en el aire. Había producción, había trasiego, pero llegaba a algún punto. Pasaba por algún punto de territorio norteamericano. Inclusive se puede, digamos, deducir que los túneles construidos, las garitas donde podía pasar, pues todo tenía que haber del lado norteamericano un aliado con quien se pusiera de acuerdo para poder ingresar toda esa droga. ¿Por qué en este juicio tan importante, en este contexto de la droga y del combate a las drogas, que estamos además viviendo un debate internacional, por qué no se dice también en Estados Unidos qué autoridades han estado involucradas? Nadie toca a las agencias internacionales. Y entonces creo que sí valdría mucho la pena, pues, también conocer quiénes fueron de este lado norteamericano, quiénes fueron sus cómplices. ¿Cómo ves, Jorge? No, desde luego que o sea, es un vacío brutal. Esto debe servirnos para ver hacia adelante. Ahí quedan las transcripciones, no solamente del juicio del Chapo, sino otros juicios de otros narcotraficantes célebres de nuestro país, que muchos se fueron por el procedimiento abreviado. Pero sí creo que las autoridades mexicanas tienen la obligación, toda vez que tienen noticia criminal, ¿no?, de solicitar vía asistencias jurídicas internacionales esos oficios, esas transcripciones oficializadas, porque es cierto, tenemos que conocer la otra parte. Es un esfuerzo logístico que involucra autoridades de los 3 niveles, de los condados, de los estados, incluso de la federación.
Y en estas audiencias seguramente hubo nombres, seguramente hubo menciones o alusiones a todo el aparato de distribución que empieza en la frontera de México, pero va hasta Chicago, va hasta, ahí hay hasta dos Nueva temas. York. Ahí hay dos temas. Uno, está sugiriendo que México pida todo ese material para hacer las investigaciones locales. Ese sería un poco para que México haga, desde luego, sus investigaciones por lo que corresponde a sus intereses. Y un tema muy importante, al señor lo están a punto de condenar por tema de tráfico de armas. Sabemos todos que el tráfico de armas es quizá uno de los temas más sensibles, que más pesa en la agenda de seguridad de nuestro país. Estamos recibiendo casi 100,000 armas cada año vendidas legalmente en los Estados Unidos. 2,000 diarios. 2,000 diarios en promedio, y estamos hablando de armas de alto poder, que se venden como si se vendieran resorteras en las armerías, en las clapalerías de los Estados Unidos. Yo creo que es obligación, es imperativo categórico de nuestra ahora Fiscalía solicitar información sobre el caso de tráfico de armas y que también nosotros podamos solicitar que se hagan investigaciones del otro lado de la frontera auspiciadas por la proactividad nuestra. Creo que al final del día la historia termina como deben terminar muchas historias en los países donde se busca que haya justicia y se esclarezcan los hechos. Pero sí hay muchos temas que quedan pendientes. De acuerdo, pero lo que estarían diciendo es, estamos asistiendo un poco a cierta, déjame decirlo de esta manera, una cierta doble moral. Sí. No, a ver, tráfico de armas, te condeno, pero pasan 2,000 por la frontera. Entran un montón de droga, pero en Estados Unidos ni se enteran. Y el flujo financiero. El flujo financiero de lo que viene de dinero sucio de Estados Unidos a México, que se podría calcular entre 40,000 o 50,000 millones de dólares. Perdón, Mariana. No, como dices tú, Pepe, y dices tú bien, Jorge, a ver, estamos hablando de que lo que refleja este caso es simplemente la punta del iceberg, ¿no? O sea, de toda esta red transnacional de narcotráfico que ha existido por décadas, ¿sí? Y lo que ves en el caso del Chapo, insisto, es una red gigantesca de muchos países, de complicidades y obviamente de extorsiones y de corrupción, correcto. Entonces, realmente pareciera, y bien lo dices tú, que no tiene contexto este caso, que es aislado y solamente estamos jugando exacto, lo aislamos en una burbuja, estamos juzgando al Chapo, escuchamos los testimonios de los 50 y tantos testigos, pero no va más allá. Me parece que una investigación seria de esta fiscal, que por cierto es de origen argentino, tendría que ir mucho más allá, porque si no el caso no se acaba, es decir, el cáncer no se va a acabar porque le den cadena perpetua al Chapo, y bien lo sabemos. O sea, estos delitos de narcotráfico van a seguir con el Chapo en la cárcel o sin el Chapo. Entonces, claro que es un tema muy importante de cumplimiento de la ley y de castigo por toda la serie de delitos que ha cometido esta persona. Eso está fuera de duda, pero me parece que si lo que se pretende, en este caso en Estados Unidos, es el cumplimiento, hacer cumplir la ley, castigar este tipo de delitos, pues tiene que ir mucho más allá esta investigación. ¿Dónde están los aliados de los narcotraficantes en los distintos países? Bueno, por caer la condena contra el Chapo Guzmán, próximos días, quizá mañana mismo. Me quedé contigo, Jorge Lara, lo comentábamos en el corte, llama la atención, un hombre solo, pero además un hombre que decide no hacer uso de la palabra, de no hablar, dar su testimonio dentro del juicio. Mariana lo decía, ni un oficial mexicano comparece. Un poco raro, no sé cómo lo veas tú. Bueno, ¿o cómo me lo explicas? Acercarse a estos procedimientos tiene que ver con las estrategias. Este es un juego de estrategia de ambas partes, ¿no? De acuerdo. Lo que le llaman la teoría del caso de la Fiscalía, que fue dibujar a el Chapo Guzmán como un kingpin, como precisamente un señor de horca y cuchillo que dispone de las vidas y de los patrimonios y del control político en su país, ¿no? Como decían, un monstruo, además capaz de penetrar las instituciones. Que les favorece, desde luego, en su visión geopolítica. No hay que olvidar, la semana pasada fue publicado el reporte nacional de drogas para este año de la administración Trump, que incide ahora en la epidemia de muertes por consumo de fentanilo y de heroína producida en México. Entonces, el tema del narcotráfico no solamente no se resuelve, sino que se va a agravar.
Entonces, aquí desde luego que hay varios contextos, un contexto político, un contexto geopolítico. O sea, estás viendo, a ver, porque la defensa estaba justo en la otra postura, de esto es un juicio político, los testigos los está presionando el gobierno de Estados Unidos, eso es lo que dijo el abogado, y los están obligando a mentir. ¿Tú ves, o sea, puede llegar a eso? Bueno, la teoría del caso, desde luego, de la defensa, es precisamente quitarle crédito y credibilidad a los testigos diciendo la mayoría de estos son criminales de poca monta, son mafiosos, son narcotraficantes y desde luego que tienen un interés de por medio en sus casos o respecto de sus patrimonios. Beneficios de liberación, reducción de condenas. Exactamente, de distinto tipo para que ellos testifiquen en contra. No puede ser de otra manera. Las convenciones internacionales en materia de tráfico, de crimen organizado, hablan de que estas son precisamente las pruebas y los mecanismos técnicos para probar y acreditar esta responsabilidad. Hay que ver precisamente el caso como un paradigma. Yo creo que habrá mucho que leer, que estudiar de las transcripciones, de las estrategias, de lo que no se dijo ahora. Los 12 miembros del jurado van a ser también las personas más perseguidas por la prensa. Ya empiezan incluso a buscarlos para que digan sus impresiones. Me parece, insisto, que focalizándonos en el caso del Chapo Guzmán, tuvo éxito o está teniendo éxito la estrategia de la Fiscalía. Sí me desconcierta desde el punto de vista del análisis jurídico la defensa que fue al final muy pírrica, muy pobre, ¿no? Probablemente también dejando entrever otro tipo de cuestiones o una ingenuidad a propósito del cliente que tenían ellos, ¿no? Y a ver, la Fiscalía, no sé si tú coincidas o no, Mariana, pero a ver, puso en la picota, en el banquillo de los acusados, por supuesto, al Chapo, pero también al país. O sea, la imagen con la que salimos es bastante raspada, independientemente del estudio de drogas que comentaba Jorge. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que se haya habido una intención deliberada de utilizar este juicio para...? No quisiera pensarlo así. No quisiera pensar que... A ver, no quisiera pensarlo así, pero no lo dudo. Dice. No, a ver, no quisiera pensar que verdaderamente es toda una estrategia montada, donde más allá de un análisis jurídico del caso, como dice Jorge, pues haya también temas políticos en medio, ¿no? Sin embargo, bueno, realmente en caso de analizarse todos estos crímenes, el tráfico de armas, el narcotráfico en sí, etcétera, pues realmente Estados Unidos y México van junto con pegado. Entonces, no puede aislarse Estados Unidos de todo este lodazal de muertes, de corrupción, de alianzas, etcétera, que han venido sucediendo desde hace décadas con estos crímenes. Pero a ver, sí es curioso que lo único donde salen, digamos, embarrados, por decirlo de alguna manera, es en el grave problema que tienen de consumo, en la crisis justamente de... A mí me llama mucho la atención eso. Heroína sí lo tengo y que decir. opiáceos. A ver, a mí me llama mucho la atención porque evidentemente Estados Unidos tiene una estrategia muy clara a través de sus agencias para colaborar con México en temas de narcotráfico, de tráfico de armas, etcétera. A ver, eso es conocido. Entonces, realmente el que no se dé ningún nombre, no salga por parte de los testigos protegidos, ningún nombre de ningún agente estadounidense con quien tuvo contacto o trato el Chapo, sí me llama la atención. Pues me parece que eso también puede ser parte de la estrategia de defensa, en donde el propio juez les advertía al jurado: no estamos juzgando al gobierno, no estamos juzgando al gobierno de otros países, estamos juzgando al acusado. El hecho de, y tú lo sabes, Mariana, cuando se prepara un testigo para deponer en este tipo de interrogatorios que son muy arduos y muy complejos, pues se les dice cuál va a ser la línea argumentativa. Y por eso señalo mis dudas sobre la defensa, porque la defensa sí tiene todo el instrumental y toda la herramienta de contrainterrogar y precisamente señalar estas deficiencias o incluso estos ámbitos comprometedores para las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Aquí sí me parece que hubo una correcta preparación de parte de la Fiscalía y me parece que la teoría del caso de la defensa, que fue en todo momento, el Chapo no era el kingpin, era un segundón, esa fue su teoría del caso. Así lo plantearon desde su alegato de apertura y hasta su alegato de cierre. Me parece que es ingenuo, es endeble y me parece también les impidió aprovechar oportunidades defensivas. Tan endeble que hoy
que haya Es que sido llama o no al haya sido el sospechosismo, máximo ¿no? líder. No, pero además el propio juez dijo, el tema no es que haya sido ¿Quién fue el primero, mayor no? o el menor. El Simplemente tema es con saber que fue uno de que los esos crímenes, los 10 líderes. cargos, lo encuentran Hay un, responsable. hay un correlato, Pepe, Mariana, que es el tema que a mí me preocupa mucho, es el tema financiero. Ajá. A ver, en estas cortes le estaban reclamando decomisos por cerca de 16,000 millones de dólares, que a lo mejor es la cantidad en la que engloban el tráfico en esta corte. Tiene otros cargos pendientes, quién sabe si le vayan a proseguir. 16,000 Millones de dólares. Le alcanza hasta para el Tren Maya, ¿no? Ahora, pero vamos precisamente para allá. Aquí sí es un tema de cooperación internacional. Y México, y Mariana lo sabe, tiene acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos para que en caso de que haya decomisos, poder hacer un sharing agreement, es decir, compartir lo que se le llegue a decomisar. Los beneficios. Pues del patrimonio mal habido, en prestanombres, en empresas fantasmas. El patrimonio del Chapo Guzmán en México está intocado. Está en manos de prestanombres. Y ese es un tema al cual nadie le ha querido entrar. A ver, en serio. ¿no era el hombre más rico según Fortune? Yo le pregunté, a ver, se le preguntó por vía de pregunta legislativa a la PGR en el año 2016. Ajá. ¿A cuánto ascendía el patrimonio calculado del cártel de Sinaloa? Y está por escrito, Mariana. Se decía que tenían un cálculo de 5 millones de pesos. Ay, no es decir, cierto, te lo te prometo contestaron y lo tengo por escrito. Yo ya no estaba en esa PGR. 5 millones de Del pesos cártel de es Sinaloa. lo que Entonces, la me parece autoridad, No puedo el creerlo. Ministerio Público en este país tenía evaluada de todo el ¿Y por qué cártel. no salieron cuando salió el asunto del Chapo, la mayor fortuna del mundo, a decir que eso no era cierto, que eran Porque 5 todo millones esto de está pesos? siendo objeto de procesos de lavado, de blanqueo, de triangulaciones, empresas fantasmas, que es uno de los grandes temas pendientes que, por cierto, el presidente López Obrador y su equipo han dicho que le darán alguna centralidad. Yo hago votos porque así sea, pero me parece que en el caso del Chapo Guzmán hay mucho todavía que trabajar. ¿Algo se puede desprender del juicio? Desde luego que sí, por supuesto que en este tema financiero, y yo insistiría en el tema de armas y en el tema de oficiales de los Estados Unidos. A ver, eso hablando del juicio del Chapo, posiblemente mañana o próximos días habrá un fallo, presumiblemente condenatorio, vamos a ver, está en manos de 12 integrantes del jurado. Estamos platicando con Mariana Benítez, Jorge Lara, ambos subprocuradores, ex subprocuradores de la República, y la verdad es que nos quedamos sobre la mesa con el tema de qué puede, digamos, beneficiarse México de la información que sale de ese caso. Está el tema del lavado, está el tema de las armas y, por supuesto, investigaciones sobre las pistas que ahí se generan en relación con la penetración o con las redes que articularon para penetrar instituciones, cuerpos de seguridad, etcétera. ¿Crees que en serio se le vayan a dar seguimiento? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo esperaría Mariana? que más en esta nueva administración, donde hay un interés muy claro, al menos eso es lo que han expresado, de investigar el lavado de dinero. ¿Sí? Acaban de publicar su estrategia de seguridad y ahí se pondera mucho el tema del lavado el combate al lavado de dinero. Pues yo creo que sí es una ruta que se abre para la Fiscalía, para la nueva Fiscalía General, estrenarse solicitando vía asistencia, como dice Jorge, toda esta información que obra en los expedientes. Está servido, de la verdad juicio. es que el tema está servido. O sea, la información está puesta ahí, que claro que hay que trabajarla, hay que consolidarla, robustecerla con los dichos de otros testigos, con información casos. financiera, otros casos, en fin. Realmente también las investigaciones que siguen ahí en la extinta Procuraduría, hoy Fiscalía, también sirve, hay muchos testimonios, hay mucha información con la que se pueden hacer cruces y se pueda también llegar a conclusiones aquí en nuestro país. Lo más terrible sería que después de todo lo que hemos visto en estos últimos 2 meses, el asunto quedara otra vez en no se hizo nada. A ver, toda esta información es oro puro, ¿no? Para explotarlo, para beneficiarnos como país, tanto de líneas de investigación como de modus operandi.
radiografías de operación de los cárteles. Fue muy revelador, muchos de los temas. Algunas de las cosas ya se sabían, de la relación, como bien dice Mariana, de los países Centro y Sudamérica. Aquí hay un tema fundamental también, que es Venezuela, que se junta con la coyuntura política de la crisis de Maduro. De la crisis de Maduro y de su Estado Mayor. Entonces, creo que sí, las autoridades mexicanas están obligadas, y contrasta, desde luego, la posición hecha reiteradamente pública por el presidente López Obrador de no perseguir capos del narcotráfico. Exactamente. Yo creo a ver, eso hay que decirlo yo creo también. que ese es un tema central Fíjate qué punto. en la agenda pública, ¿no? O sea, ¿En qué momento llega esta declaración? Justo cuando están a punto de dar el fallo sobre el Chapo, Andrés Manuel da por declarada oficialmente el fin de la guerra contra el narco y el cese de la persecución De los capos. para diferenciarse de los gobiernos anteriores. ¿Cómo Muy ves, fuerte. Mariana? Muy fuerte declaración, la verdad, y más cuando estamos hablando de delitos como el huachicol, ¿no? Que parece que les interesa La trata de mucho. personas. La trata de personas, el secuestro, en fin. Y desde luego el trasiego de drogas, ¿no? La producción, pero también el trasiego de drogas. Hay a la par una política que todavía no conocemos bien sus detalles sobre la despenalización de la droga, pero esa todavía está como en el tintero, no tenemos claro hasta dónde va a llegar y cuáles serán sus alcances, pero desde luego que sí no es muy, digamos, es absolutamente contrastante la visión del presidente López Obrador en un afán de pacificar al país y de hablar de que se acabó la paz, pero la paz no va a llegar al país solo por decreto o por decir que ya no hay guerra. Ni por ¿no? la vía de la impunidad. Así es. Que eso es algo preocupante. Hoy, por ejemplo, se destacan que se le van a ofrecer a los narcotraficantes, a los líderes, opciones para que les permitan jubilarse, que les permitan pasar una vida pacífica. Es una amnistía, ¿no? Una especie de amnistía. Una especie de amnistía. Pero no toman en cuenta, uno, a las víctimas. Hay que entender, el narcotráfico no es un delito sin víctimas. El narcotráfico deja una estela de víctimas y ofendidos directos e indirectos, colaterales, de una manera muy importante, porque ahora ya el fenómeno del crimen organizado, cualquier estudioso lo sabe, es un fenómeno complejo. No tenemos un solo grupo criminal que solo se dedique a cruzar droga del otro lado de una... Sí, están han expandido sus actividades ilícitas. Entonces, ¿cómo dices? Ahora te vas a poder jubilar de narcotraficante. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Me parece que es muy delicado, porque tiene que pasar uno. Y dicen, con que existe el perdón de las víctimas, perdón, pero ese es un absoluto desconocimiento de lo que son los sistemas de justicia restaurativa, que son los que están mandatados en nuestra Constitución. Si tiene que haber una búsqueda del interés común, tiene que buscarse el esclarecimiento de los hechos en cualquier caso. No sé si coincides, Mariana, pero lo que está apuntando Jorge es que más bien va en sentido contrario a utilizar esta información para profundizar en la lucha contra el narcotráfico. Más bien de lo que estaría sobre la mesa es, bueno, ya está el líder del cártel más cerremos ese importante, capítulo, se inauguró una nueva era, pero perdón, los delincuentes van a seguir ahí, claro. Las víctimas van a seguir ahí, y ese caso, aun cuando el presidente, digamos, piense dar carpetazo, me parece que las heridas van a seguir y se puede agudizar. O sea, se puede agudizar. La experiencia internacional así lo dice Mariana. Por supuesto. La impunidad genera mayor impunidad. Claro, punto. Claro. Entonces, realmente se antoja complicado en los próximos años. Insisto, trae varios retos al mismo tiempo la Fiscalía, pero no solo va a ser la Fiscalía la culpable o la responsable, va a ser la política criminal del propio presidente de la República. A ver, y un escenario como el que podemos ver en las próximas horas. A ver, condena al Chapo, cadena perpetua y lo mandan, digamos, a la prisión de alta seguridad de Colorado, por ejemplo. Eso podría leerse como, bueno, aquí está el símbolo de que terminó la guerra contra el narco. El máximo líder está detenido. Y otra cosa, mariposa. No, por supuesto que no. Es que justamente las técnicas de combate al crimen organizado te dicen que la materia prima es la información. Este proceso dio muchísima información y si acaso no se le pudo ofrecer o no se habló de un acuerdo, como se habla de muchos narcotraficantes que hacen un acuerdo con la Fiscalía, es porque ya estábamos hablando del top. De este grupo, hasta arriba. Y ahora tenemos varios nombres que seguirán pendientes, en donde yo no podría concebir que ahora haya una amnistía ya advertida que genera un contexto de permisividad.
Es decir, no con esto se cesará la violencia. Desafortunadamente, el análisis económico del derecho y otros análisis Ahora que prospectivos... sí, con esto posiblemente se cierre solamente, en todo caso, la historia de uno, que es el Chapo. Muchas gracias, Mariana Benítez. Muchas gracias, Pepe. Ya me voy. Muchísimas gracias, Jorge Lara. Un placer haber entrado a este tema con ustedes, que son expertos en este tema, en el tema de la Procuración de Justicia. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted.